Muy bien, seguimos en esta charla con el diputado federal Celestino Alonso Álvarez. Platicábamos de esto que es importante, lo de la planeación y sobre todo, Celestino, el deseo de los oaxaqueños. Yo creo que tú ya lo has captado, ¿no? Ahorita desde hace mucho tiempo, de que Oaxaca pues avance, ¿no? Y salgamos de este bache donde hemos estado dando vueltas durante muchos años. No se ha podido inaugurar, por ejemplo, la supercarretera al Istmo con ramal a Huatulco, no se ha podido inaugurar. Y fue hay que decirlo, fue un proyecto que inició en el gobierno de José Murat, porque luego también se olvida el origen, ¿no? De dónde, y eso es importante decirlo. Que ahí inició, pero todavía no se concluye. Pero antes de eso quiero hacer un paréntesis porque es importante comentar, ahorita que hablas del desarrollo, los antecedentes y la trayectoria que has tenido, Celestino. Recientemente, antes de ser diputado federal, pues eras el coordinador de la Secretaría de Gobernación en la zona sureste del país. Anteriormente a esto, también has sido secretario general de Gobierno de Oaxaca. Ha sido también coordinador de planeación y desarrollo en el estado de Oaxaca, entre otros cargos que ojalá nos pudieras comentar, Celestino. Sí, con todo gusto, Pedro. Mire, yo me inicié en la época de don Manuel Zárate Aquino como oficial administrativo J. Ese fue mi primer nombramiento. Después participé con don Pedro Vázquez Colmenares en la dirección de programación y presupuesto del gobierno del estado. Fui secretario de Programación y Presupuesto con él, coordinador general de COPLADE. Concluí con el gobernador interino Jesús Martínez Álvarez. Posteriormente participé en el municipio de Oaxaca de Juárez, bajo la presidencia de Carlos Manuel Sada Solana. Fui tesorero municipal y coordinador de Planeación del Desarrollo en el municipio de Oaxaca. Posteriormente me fui a Imevisión, donde estuve trabajando en materia de recursos humanos. Después regreso con José Murat, en donde fui coordinador general de COPLADE, secretario general de Gobierno. Posteriormente me incorporé a la Dirección General Adjunta de la Secretaría de Gobernación en la región sur-sureste. Y bueno, actualmente soy diputado federal por la tercera circunscripción electoral. Eso es, en grandes rasgos. Sí, pero has estado en los lugares donde se han tomado decisiones muy importantes y hay que decirlo, Celestino, digo, son cosas que no podemos desviar. Como bien decía, se ha perdido mencionabas una palabra, a ver si la retomo bien, la perspectiva de la planeación en muchas regiones del país, pero particularmente en Oaxaca. Hemos oído, nos subimos a un taxi, caminamos en la calle, vamos a un restaurante o al mercado, y lo que escuchamos es, ¿por qué no estamos como otras entidades? ¿Por qué Oaxaca sigue en ese bache, ¿no? Algunos mencionan, bueno, ya fui a Tuxtla Gutiérrez y está creciendo esa ciudad y está en otra situación Chiapas. Fui a Puebla y bueno, Puebla es otro mundo muy diferente a lo que se ve en Oaxaca. Hablabas de un acuerdo, ¿qué más hace falta para detonar ese desarrollo, Celestino, de acuerdo a toda esa experiencia que ya has tenido a lo largo de tu vida profesional? Bueno, mira, yo he escuchado expresiones como la que acabas de hacer, por ejemplo, sobre Chiapas. En materia de infraestructura, como Puebla también, ¿no? Vemos a las muy importantes, ¿no? O Veracruz, pero también con una gran desigualdad en el desarrollo, ¿no? Y también con componentes muy distintos a los de Oaxaca. Y por eso es importante el acuerdo, el pacto político, el pacto social. Pero tiene que haber una propuesta, porque si no, ¿sobre qué pactas, sobre qué acuerdas? ¿No? Y esa propuesta debe llevar los componentes que mencionaba yo al principio, que son observancia del principio de legalidad, combate a la corrupción, combate a la impunidad, mejoramiento de la procuración e impartición de justicia, sustentabilidad del desarrollo, sostenibilidad del desarrollo, crecimiento económico, observancia universal e indivisible de los derechos humanos
y por otra parte lo que le da sostenibilidad al sistema político, que es la participación ciudadana. Ya se ha avanzado de una manera muy importante en la legislación federal. Por eso yo hablaba de las últimas reformas. Son muy importantes, a veces no alcanzamos a detectar el alcance de ellas. Y también hay que decirlo, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Anticorrupción, es un sistema nacional, yo mencionaba, tuve la oportunidad de estar en la Cámara en el periodo en que se analizó, que está muy bien, pero empezamos a la mitad del camino. Yo creo que es muy importante que iniciemos a recorrer un camino al principio del camino. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que para que evaluemos, para que podamos definir indicadores, para que podamos tomar en cuenta el efecto de la interacción de las distintas acciones de los sectores privado, social y público, debe de haber un marco de referencia. Y ese marco de referencia está en un plan, en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan Estatal de Desarrollo, en los programas sectoriales, pero hay que incorporar la temporalidad, hay que incorporar el financiamiento, que muchas veces lo dejamos a un lado. O hablamos, por ejemplo, de algunas cuestiones como el Programa Nacional de Infraestructura, pero vemos componentes de inversión pública y de inversión privada, sobre todo de inversión privada muy alta, que la pregunta que nos haremos, ¿podremos alcanzar esos niveles de inversión privada? Porque hablamos de miles de millones de pesos. Entonces, la otra cuestión tiene que ver con cuando yo digo temporalidad, me refiero a secuencias. Y se puede, Celestino, en un estado donde creo que hay, no sé, 200 o cuántas, no sé si tienes el dato exacto, de cuántas organizaciones sociales, unas propositivas, unas que construyen, pero otras que también, hay que decirlo, son pues violentas o basan su petición en bloquear, en afectar el libre tránsito de los oaxaqueños. ¿Se puede hacer un acuerdo teniendo también esa parte que existe, que es real en Oaxaca? Yo creo que cualquier manifestación responde a una realidad. Entonces tenemos que atacar el origen de las manifestaciones. Y al decir atacar me refiero a atender, ¿no? Ese tipo de situaciones no son cuestiones de carácter policíaco ni de fuerzas de seguridad. Son cuestiones estructurales que hay que ver el origen y hay que abordar desde el origen ese tipo de cuestiones. Hay que transparentar las concertaciones y los acuerdos. Aún con expresiones como la sección 22. Aún con expresiones como la sección 22. ¿Por qué? Porque hay que abrir el abanico para que la gente sepa por dónde quiere transitar desde la perspectiva de cada uno un grupo. Pero para eso también no hay que perder de vista que se eligen y la población elige a quienes va a conducir, ¿no? A un mandatario. ¿Sí? Lo que expresa la población a través de los procesos electorales. Por eso son muy importantes los procesos electorales y los niveles de participación. Y vamos a tener uno ya, muy local, en el próximo año, 2016. Vamos a elegir, hablando de liderazgos, a un gobernador o gobernadora, no sé, a presidentes o presidentas municipales, ¿Sí? a diputadas o a diputados locales que son cercanos a nosotros. ¿Cómo ves ese proceso, Celestino, en el marco de lo que comentas, en el marco de abrir nuevas expectativas para los oaxaqueños? Yo creo que es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para los oaxaqueños este proceso que se avecina. Y depende de nosotros, los oaxaqueños. Recuerdo y parafraseo a don Benito Juárez, no esperemos que vengan de fuera a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos, ¿no? Entonces hagámoslo, intentémoslo y hagámoslo, no nada más lo intentemos.
hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Es una Pero con la oportunidad, como bien participación, dices. es una ¿no? oportunidad. Y también quiero mencionar que dentro de todos los problemas y todo, creo que no sería justo no reconocer algunos puntos importantes de avance que se han dado a través del tiempo en Oaxaca. Pero hemos llegado a un punto en que necesitamos innovar, necesitamos renovar. Y esta es la oportunidad. Y tenemos que pues, ver bien qué liderazgos también pues elegimos, ¿no? Con el voto del ciudadano, porque en eso va a depender también lo que pueda suceder en los próximos 6 años y con repercusiones a largo plazo. Vamos a una pausa. Me gustaría preguntarte después, diputado Celestino Alonso Álvarez, las características de esos liderazgos. ¿Qué características deben tener? ¿No? Porque me parece que sí nos ayudaría a orientar un poco en este momento donde hay diferentes opiniones y puntos de vista, las características de esos liderazgos que pudieran llevar o sacar a Oaxaca hacia mejores escenarios, ¿no? Vamos a una breve pausa, regresamos con el diputado federal Celestino Alonso Álvarez.